Chicos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con lo que sería la unidad número 3 y el tema que vamos a ver hoy es el uso de los sistemas de transmisión de la información a distancia. Veamos qué dice acá al respecto. Bueno, acá habla sobre un análisis del proceso de comunicación. Me dice que para analizar la animación sobre el proceso de comunicación a distancia, se propone registrar los elementos básicos del sistema de comunicación. Será necesario identificar y anotar cuáles son las operaciones que se realizan sobre la información para lograr una comunicación exitosa y luego poner en común esas notas. En el proceso de comunicación, a partir del uso de la electricidad, sean audibles o multimodales, lo que viaja por el cable o por el aire, en el caso de que sean inalámbricos, no es el sonido ni la imagen, sino que sino que la información necesaria para que el receptor pueda construir, mejor dicho, reconstruir el sonido o la imagen que transmite a distancia, que se transmite a distancia. Cuando enviamos un sonido por medio de un cable eléctrico, lo que viaja por el cable es la información para que el parlante vibre de acuerdo a la variación eléctrica que recibe y se transforme en sonido. Lo que nos está diciendo acá que tanto en lo que tiene que ver con lo que es audible y multimodal, en esto que hace referencia a la comunicación entre el emisor y el receptor, en el caso de, por ejemplo, si fuese que viaja por aire la información, ¿sí? O que sea inalámbrico, me dice acá que no es el sonido ni la imagen lo que está viajando, digamos, sino una información que después se va a procesar, ¿sí? Al momento de llegar a lo que sería el receptor y se va a convertir ahí en ese momento en lo que sería la imagen, ¿sí? Lo mismo está pasando, por ejemplo, con el teléfono, ¿sí? Lo que viaja por el cable no es el sonido, sino que es una vibración que cuando llega a lo que es la persona que lo está recibiendo, al receptor, eso se va a transformar nuevamente en lo que es el sonido, ¿no? Pero acá lo vamos a ver más detalladamente. El conjunto de operaciones necesarias para que el proceso de comunicación se realice son, es decir, yo necesito de estas operaciones para que ese proceso se lleve a cabo. Y me dice acá, es emitir, ¿sí? Tengo que emitir esa señal, codificar, porque se va a codificar, ¿sí? Decodificar, transducir, transmitir y recepcionar, ¿sí? Ya vamos a ver qué es cada una de ellas y advertir que dichas operaciones se realizan sobre un insumo, ¿sí? Que sería en este caso la información, lo que da como resultado el producto, ¿sí? Que es la comunicación entre el emisor y el receptor, que en este caso es la comunicación establecida. Bien, es lo que nos dice acá. Veamos qué es cada una de estas operaciones, ¿sí? Que tienen que funcionar, me dice acá, en conjunto para que exista ese proceso de comunicación. La primera que nos aparece es emitir. El proceso se inicia a partir de la emisión de la voz o del sonido que se desea transmitir, ¿sí? Por ejemplo, si fuese por teléfono, se va a iniciar el proceso a través del cual yo voy a hablar, por ejemplo, ¿sí? Y va a comenzar este proceso, digamos, a partir de ese momento, ¿sí? Cuando yo desee transmitir a través de ese aparato, que sería el teléfono, ese mensaje, ¿no es cierto? Después nos habla acá dentro de estas operaciones, de transducir. En el teléfono es necesario transformar el sonido en una variación eléctrica, ¿sí? Que puede ser transportada por un cable. Es decir, volvemos a repetir lo que decía acá arriba, no es que viaja la voz por el cable, sino que una variación eléctrica, ¿sí? Un impulso eléctrico, por eso estamos hablando de transducir, ¿sí? Acá dice, en el teléfono es necesario transformar el sonido de nuestra voz, en una variación eléctrica que puede ser transportada por el cable. Después habla acá de la codificación dentro de esas operaciones. El sonido se codifica, es decir, que se transforma en señal y para que luego pueda ser decodificada. Cuando ya está llegando al otro lado, que sería el receptor, hay que decodificar esa información, ¿sí? Cuando el mensaje se envía utilizando humo, por ejemplo, tam-tam,
o los movimientos también, era necesario construir un código para que el receptor pudiera comprender. Bueno, acá estamos hablando de algunos métodos de comunicación muy antiguos, ¿sí? Por ejemplo, las señales de humo se hacían en determinadas señales y el receptor decodificaba qué era lo que quería decir eso. Bueno, dentro de lo que son las operaciones, ya dijimos, repasamos, vamos con emitir, transducir, codificar, ¿sí? Y ahora lo que viene es transmitir. La variación eléctrica se transporta por el cable. Lo que viaja por el cable es la electricidad, no el sonido. Esto es importantísimo, viaja la electricidad o el impulso y no el sonido. Y me dice acá, decodificar una vez que llegue a destino, se recupera la señal, ¿sí? Bien, ya lo dijimos que cuando llega del otro lado, que es el receptor, esa información se va a decodificar y nuevamente se va a recuperar lo que es la señal. Acá me habla de transducir. Es necesario volver a transformar la variación eléctrica en sonido para que el receptor pueda escuchar y finalmente, me dice acá, la última operación es recepcionar y el receptor escucha la reproducción del sonido. Entonces, si repasamos, el proceso, digamos, de la comunicación, si fuese telefónica, va a comenzar, por ejemplo, con emitir la voz, ¿sí? O el sonido que se desea transmitir. Después me habla acá de transducir, que va a ser necesario transformar esa voz en un impulso eléctrico. Nos habla de codificar, ese impulso eléctrico se va a codificar para que pueda viajar por el cable. ¿Sí? Se va a producir lo que es el proceso de la transmisión, que es la variación eléctrica que va a transformar esa información por el cable, ¿sí? En forma de electricidad, no de sonido. Acuérdense siempre de eso. Y finalmente, cuando llega del otro lado, me dice que hay que transducir esta información que ha viajado, ¿sí? Es decir, que nuevamente la vamos a transformar en sonido para que quien recepciona, el receptor en este caso, lo pueda escuchar. Esto es importante, son las operaciones que deben llevarse a cabo en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no es cierto? En este caso, telefónica. Bueno, acá nos habla de un proceso tecnológico, ¿sí? Podemos poner un ejemplo cualquiera. Y bueno, el sistema de comunicación a distancia está compuesto por la fuente, el transmisor, el sistema de transmisión, el receptor y el destino, ¿sí? Es más o menos lo que dijimos arriba con otras palabras, ¿sí? Bien, veamos qué dice acá. Fuente, genera la información, el insumo a transmitir, ¿sí? En el caso, bueno, del sistema telefónico, esta función es cumplida por la persona que inicia la comunicación, ¿sí? Cuando estamos hablando de comunicaciones telefónicas, la fuente es la persona que inicia la comunicación, o sea, quien está llamando por teléfono, ¿sí? El transductor de entrada, me dice acá, transforma la información que genera la fuente, o sea, la persona que estaba llamando, en señales adecuadas al sistema de transmisión. El sistema telefónico alámbrico, ¿sí? Cuando decimos alámbrico, estamos haciendo referencia a que hay cables de por medio. Es necesario transformar la información generada por la fuente, o sea, por el señor que está llamando, ¿sí? Los sonidos humanos, en señales eléctricas que se transmiten por medio de la transmisión, o sea, por el cable. Estamos viendo lo mismo que vimos recién en las operaciones, ¿sí? Acá nos habla de un sistema de transmisión, se lleva la información por la fuente al receptor y puede ser desde un simple cable o una compleja transmisión que sería el caso de un sistema telefónico. Nos habla de un transductor de salida, que transforma la señal por el sistema de transmisión de manera tal que el receptor pueda interpretar la información transmitida. Este es el transductor, ¿sí? Acá dijimos que la información estaba codificada, que viajaba por el cable, ¿sí? Lo que viajaba por el cable no era la voz, sino que era un impulso eléctrico. Y cuando está llegando a lo que es el receptor, hay que transducir nuevamente eso por el transductor de salida, es lo que está pasando acá con el teléfono, con el aparato. Me dice que transforma la señal transmitida por el sistema de transmisión de manera que el receptor puede interpretar esa información transmitida, el producto del proceso tecnológico. Bueno, acá gráfico, ¿no es cierto? Es necesario que la señal provenga de un sistema de transmisión, la variación eléctrica que viaja por el cable
se transforme nuevamente en sonido para que pueda ser interpretada por el receptor o el destino. Acá se están cumpliendo, en este proceso corto que me explica acá, lo que son las operaciones, ¿sí? Estas operaciones que están acá. Me dice acá, el conjunto de operaciones necesarias para que el proceso de la comunicación se realice, ¿sí? Que son estas que están acá. Bien, vamos a ver qué dice la tarea. Bueno, yo acá les dejo un video para que ustedes lo vean, ¿sí? Los modos de transmisión de datos, cómo se realiza, cómo se llevan a cabo. Ponen ese video en el buscador y miran el videito este que pertenece a la plataforma de YouTube. Y es importante que lo vean porque van a tener que contestar unas preguntitas en función a ese video. Nos dice acá la tarea. Número 1 dice, observa el video, ¿sí? Les dejo ahí el link, medio de transmisión de datos, y responde las siguientes preguntas. Entonces, punto número 1, mirar el video. Punto número 2 dice, ¿de qué depende el éxito de la transmisión de datos? ¿Sí? Eso me lo dice ahí en el video. ¿De qué depende? Ustedes van a ver el video y me van a contestar. O sea, ¿de qué depende para que esta transmisión sea exitosa? ¿No es cierto? El punto número 3 me dice, ¿cuáles son los medios de transmisión físicos y cuáles son los medios de transmisión inalámbricos? ¿Sí? Ahí ustedes ven el video y me cuentan. La pregunta 4 dice, ¿qué es el medio de transmisión guiado punto a punto? Ahí lo explica clarito en el video qué quiere decir punto a punto y cuál es ese medio de transmisión guiado. Todo esto que están viendo ustedes acá, que lo van a ver en el video, está también en la teoría, pero yo prefiero que vean el video porque está como más claro ahí. Ahí tienen la respuesta exacta a la pregunta que yo les hago. Finalmente me dice cuáles son las operaciones necesarias para que el proceso de comunicación se realice. Bueno, están ahí en la teoría. Yo creo que no me las copien de nuevo, simplemente que las mencionen, ¿sí? Como para que ya vamos reconociendo que es necesario que existan esas operaciones para que el proceso de la comunicación se pueda llevar a cabo. Es uso de sistemas de transmisión para la información a distancia. Bien, nos estamos viendo la clase que viene. Chao.